O sea, quería agarrar este problema porque me parece que tiene todos los elementos importantes para que discutamos acerca de trabajo y energía y después vamos a considerar que le vamos a poner rozamiento. Entonces, en este problema, nosotros tenemos una masa que se la lanza horizontalmente con una cierta velocidad inicial, una velocidad inicial. Acá hay una altura dada, son 10 metros, le vamos a llamar h grande, h mayúscula. Esta es una altura chiquita, le vamos a llamar h chiquita, que son 7 metros. Entonces, vamos a asumir lo siguiente. Vamos a resolver este problema asumiendo primero que no hay rozamiento. Y lo que vamos a hacer después es asumir que hay un rozamiento en esta rampa. Entonces, lo que vamos a querer hacer es calcular. A ver, nosotros vamos a distinguir estos puntos. Este se llama punto A, este se llama punto B, este se llama punto C, y este le vamos a llamar punto D, y acá cuando el resorte está comprimido va a haber un punto E. Entonces, nosotros vamos a querer calcular, por ejemplo, la velocidad en el punto B o en el punto C, la velocidad en el punto D, la compresión del resorte en el punto E. Todas esas cosas son variantes, son cosas que se pueden preguntar en un problema de trabajo y energía. Primero, vamos a asumir que no hay rozamiento. ¿Está bien? Entonces, si no hay rozamiento, eso quiere decir a ver, no hay rozamiento. A ver, les pregunto, ¿van a haber fuerzas externas actuando sobre la masa? No van a haber fuerzas externas. Si no hay fuerzas externas, ¿qué pasa? ¿Qué se conserva? Entonces, ¿qué pasa? EM, ¿qué es EM? La energía mecánica se conserva. Si se conserva la energía mecánica, excelente, porque ahora ya sabemos cómo calcular la velocidad en los puntos B o C o D o incluso la compresión del resorte. Siempre la energía mecánica se va a conservar. Entonces, en A, la energía mecánica, que es la energía mecánica en el punto inicial del problema donde sabemos todo, es igual a que cómo calculamos la energía mecánica en el punto A. Solo para ser claros, yo voy a ubicar un sistema de coordenadas que tiene el origen a la altura del piso. Desde ahí voy a medir la altura. Entonces, ¿cómo calculo la energía mecánica? En el punto A. ¿Cierto? Hay energía potencial porque hay una altura. ¿Y solo hay energía potencial en el punto A? ¿Leandro? Hay velocidad, así que hay energía cinética también. Entonces, la energía mecánica en A va a ser un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, ese es el término de energía cinética, más el término de energía potencial,
masa por gravedad por la altura, que en este caso es h mayúscula. Esa es nuestra energía mecánica. Esto es un número, ustedes lo pueden calcular, y ya está. Ese número es toda la energía mecánica que ustedes tienen. Como no hay rozamiento, no se va a gastar. Se va a transformar, va a cambiar de energía cinética a potencial o a elástica, pero todo el tiempo que calcules la energía mecánica, esto va a ser tu constante. Usando esa información, ¿cómo calculamos la velocidad en el punto B? Que es justo acá cuando llega al piso del rampa. En B o en C, que en realidad pasa la misma cosa. Entonces, lo que ocurre es que acá abajo estamos justo a la altura del punto de referencia, por lo tanto no hay energía potencial, porque la altura es cero desde nuestro punto de referencia. Entonces, la energía mecánica va a ser igual ahora a 1/2 de la masa por la velocidad en B o en C al cuadrado. Entonces de acá uno simplemente despeja la velocidad, digamos, en el punto B es igual a la raíz cuadrada, o la rapidez, en el punto B es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la energía mecánica dividido la masa. Listo. Tenemos la velocidad en B, que va a ser la misma en C, porque acá no hay rozamiento. Y así del mismo modo uno podría calcular la altura, perdón, la velocidad en el punto D y también la compresión en el punto E. Entonces, eso me interesa ahora. ¿Qué pasa en el punto E? El punto E, les recuerdo, es cuando el resorte alcanza su máxima compresión. Entonces, ¿cómo está distribuida la energía mecánica en el punto E? ¿Hay energía elástica? Correcto. ¿Hay energía potencial? Correcto. ¿Y hay energía cinética? ¿Por qué no hay energía cinética ahí? Exacto. Muy bien. O sea, en ese punto donde el resorte se comprime al máximo, ya la masa está quieta. ¿Y por qué? Y porque si la masa siguiera, entonces el resorte se podría comprimir un poco más. Entonces, en el punto E, energía, energía mecánica solo tiene un término de energía potencial, masa por gravedad por altura chica, esta altura, eh, más el término de energía elástica. ¿Cómo se escribe la energía elástica? Ahí Leandro nos sugiere 1/2 de K. ¿Están todos de acuerdo? Por X al cuadrado. ¿Qué es X, Leandro? Es la compresión del resorte. Exactamente. Entonces, desde aquí nosotros podemos calcular esta compresión del resorte, despejando. Entonces, la energía mecánica, que es un número que ya hemos calculado, menos masa por gravedad por altura, tiene que ser igual a la energía elástica. Y de ahí nosotros podemos despejar que X es igual a 2 veces sobre K, energía mecánica, menos mgh, y todo eso le tomo la raíz cuadrada.
Entonces este es nuestro estiramiento. Muy bien. Ahora vamos a complicar el problema un poquito más. Vamos a pensar acá en la rampa. Vamos a considerar que acá la masa tiene una velocidad inicial. Acá llega con otra velocidad. Y vamos a calcular el trabajo que hace aquí la fuerza de la gravedad. ¿Está bien? Entonces, voy a llevar este fragmento. O sea, este es lo que quiero resolver ahora. Acá yo quiero calcular el trabajo hecho por las fuerzas de la gravedad. O sea, yo voy a asumir que tengo mi masa por acá. A la que estará sujeta a un peso. Y ahí yo quiero calcular el trabajo hecho por la fuerza de la gravedad. ¿Cómo hago? Si yo acá voy a descomponer, voy a trazar un sistema de ejes de coordenadas, mientras ustedes me dicen cómo hago para calcular el trabajo hecho por la fuerza de gravedad. ¿Y cómo calculamos el trabajo hecho por la fuerza de la gravedad? ¿No se entiende la pregunta o no se entiende cómo hacer? ¿Qué parte es la que no se entiende? ¿Ok? El trabajo es fuerza por distancia. Bien. ¿Cuál es la fuerza involucrada? Es la fuerza Sí, pues, ¿cuál es la fuerza asociada con la gravedad? El peso, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es el peso. En particular nos interesa la componente en la dirección X del peso. A esto se le puede hacer de dos formas, a este problema. Por un lado, ustedes pueden recordar que el trabajo es una cantidad vectorial. Entonces ustedes pueden escribir que el trabajo es el producto escalar del peso, producto escalar del desplazamiento. El desplazamiento sí ocurre en esta dirección. Entonces, esto se puede calcular haciendo que esto es peso por desplazamiento por el coseno del ángulo que forman, el cual le voy a llamar alfa. ¿Cuál es el ángulo que forman el peso y el desplazamiento? Si yo tengo acá que dibujar el desplazamiento es un vector en esta dirección. Este es el vector desplazamiento. Ojo ahí, mira. El peso es esta fuerza y el desplazamiento es este vector que está acá. El ángulo que forman es este que está aquí y no es 180. Ahora, sí es cierto que el ángulo que forman P sub X y el desplazamiento
es 180. Pero no con el peso. Por eso les dije que el problema se puede resolver de dos formas. Por un lado, ustedes pueden calcular todo mediante esta ecuación vectorial. Entonces, acá el ángulo que forman, lo voy a tener que dibujar, es el ángulo entre el peso y el desplazamiento alfa. Ese ángulo, ¿cuánto vale? Y bueno, yo me doy cuenta que este ángulo que está aquí son esos 30 grados, no, perdón. Este ángulo que está aquí son los 30 grados que tiene el plano inclinado con la horizontal. Entonces, alfa va a ser igual a 90 grados, este ángulo, más este ángulo de acá, más 30 grados. Entonces, alfa es igual a 120 grados. Entonces, esto me queda m por g, que es el valor del peso, por el desplazamiento total, que es, le voy a llamar L, es el largo de la pendiente, o sea, el largo de la hipotenusa de este triángulo, por el coseno de 120 grados. Esa es una forma de resolver el problema. Otra forma de resolver el problema es separando en componentes. Uno dice, no, el trabajo es lo que hace la fuerza P sub X por el desplazamiento, y yo ahora sé que estos dos sí están separados por un ángulo de 180. Entonces, esto es M por G por el seno del ángulo 30 grados, por el desplazamiento L por el coseno del ángulo que forman, que es 180 grados. Nosotros sabemos que esto es menos 1. Entonces esto es menos M por G por el seno de 30 grados por L. Ahora, pareciera que hemos obtenido ecuaciones que son diferentes, ¿no? Salvo que el coseno de 120 sea igual a menos el seno de 30. Entonces ahora les sugiero que agarren una calculadora y verifiquen esa igualdad. Que escriban el seno de 30 y el coseno, tienen que escribir el coseno de, a ver, el 120. Sí, son los mismos, profe. Coseno de 120 es menos 0,5. Y el seno de 30 es igual a 0,5. Son los mismos. Sí, Mati, sí hay recuperatorio. O sea, lo que yo les quiero mostrar acá es que el problema ustedes lo pueden resolver o bien de esta forma o bien de esta forma, y el resultado les va a dar lo mismo. El resultado es que el trabajo es menos mg por L sobre 2. ¿Está bien? Ahora vamos a agregar una complejidad más. Mati, lo que vos decís es justamente algo que yo les venía marcando.
En clases, cuando uno escucha lo que otro está haciendo, a veces se entiende más. Lo que pasa es que eh, cuando vos estás tratando de hacer, es totalmente diferente. Por ejemplo, a ver, ¿cómo podemos hacer para que esto se entienda? Por ejemplo, cuando ustedes están aprendiendo inglés, no sé si ustedes saben inglés, quizás ustedes ven una película sin subtítulos y más o menos la entienden o entienden algún porcentaje de eso. Pero cuando ustedes tratan de hablarlo, es muy diferente. Bueno, acá con los ejercicios de física y de matemática pasa parecido. Cuando ustedes ven lo que otro está resolviendo, se entiende, se sigue el hilo de las ideas y parece que se entiende. Pero cuando uno trata de resolverlo, ahí uno se traba. Y eso es porque ustedes tienen que generar los caminos mentales de cómo resolver los problemas. Es bastante más difícil. Entonces, ustedes tienen que tratar de resolver los problemas solos. Ahí lo que decís, Mati, que a veces los resuelven en conjuntos, eso está bien a veces, pero vos tenés que llegar al punto en el que uno sabe que uno entiende un problema cuando es capaz de explicárselo a otro. Si no puedes explicárselo a otro, entonces eso significa que no lo estás entendiendo. Matías, fíjate ahí en el chat, ahí Hugo dice que si necesitas ayuda, él te puede dar una ayuda. Entonces, ustedes traten de aprender los problemas hasta el punto en el que se lo pueden explicar a otro. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a continuar un poquito más. Ya los he agotado hoy. Tratando de ver qué pasa si acá tenemos rozamiento. O sea, eso sería lo que me gustaría que veamos. A eso quería llegar. Entonces, a todo esto ahora le vamos a agregar un rozamiento. Eh, Acá no voy a calcular el trabajo hecho por la gravedad ni el trabajo hecho por la fuerza de rozamientos, que podría. Lo que quiero calcular acá es, en realidad sí quiero calcular el trabajo hecho por la fuerza de rozamiento. Eso es lo que quiero calcular, porque eso es lo que les han pedido en otros de los problemas. Entonces, en este caso, al haber rozamiento en la pendiente, ¿qué ocurre? ¿Hay fuerzas externas? ¿Hay fuerzas externas en el problema? Sí hay. El rozamiento. Y entonces, ¿se conserva la energía mecánica? No se conserva la energía mecánica. En ese caso, ¿qué sabemos? Lo que sabemos es que el cambio en la energía mecánica va a ser igual al trabajo hecho por las fuerzas de rozamiento. Y esto es la ecuación que nos va a permitir calcular lo que sea que nos pida el problema. Entonces, en este caso, por ejemplo, uno podría querer determinar cuál es la velocidad a la que la masa llega acá arriba. Entonces, el cambio en la energía mecánica va a ser la energía mecánica final, o sea, acá arriba, donde tenemos cierta velocidad y cierta altura, menos la energía mecánica inicial, abajo. O sea, esto es energía mecánica en el punto D, menos la energía mecánica en el punto
C, y esto es igual al trabajo hecho por las fuerzas de rozamiento. El trabajo hecho por las fuerzas de rozamiento es, de nuevo, fuerza de rozamiento como vector, producto escalar, desplazamiento. Ahora yo me doy cuenta que el desplazamiento y la fuerza de rozamiento tienen sentidos opuestos. Entonces, esto es igual a menos, porque es el coseno de 180, o sea, voy a escribir, menos el fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno de 180 grados. O sea, esto es igual a menos 1. Y la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Esto es mu por la normal por L y un menos acá. La normal, ustedes ya la hemos calculado muchas veces en el problema. La normal es igual a m por g por el coseno de 30 grados. Entonces, yo de acá tengo que escribir cuánto vale el cambio de la energía mecánica. Entonces, la energía mecánica en D tiene energía cinética más energía potencial. Entonces, es la masa por la gravedad por la altura, h chiquita es la altura en D, más un medio de la masa por la velocidad en el punto D al cuadrado. Esto es esto. Menos la energía mecánica en C, que es simplemente velocidad, menos un medio de la masa por la velocidad en C al cuadrado. Y esto es igual a menos mu por la normal por el desplazamiento. En vez de escribir normal, voy a escribir lo que habíamos calculado arriba, mg por coseno de 30. mg por coseno de 30 por el desplazamiento. Bueno, en todo esto se nos pueden cancelar las masas, porque está en todos los términos. Entonces de aquí ustedes van a poder despejar la velocidad en D. Está en este término. ¿Está bien? Yo voy a dejar el problema aquí, para que no se haga más larga la clase. Pero entonces, repaso, para que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando hay rozamiento, no se conserva la energía mecánica, por lo tanto, la ecuación importante acá es que el cambio en la energía mecánica es igual al trabajo hecho por las fuerzas de rozamiento. En el caso simplificado de que no haya rozamiento, entonces no hay fuerzas externas, entonces se conserva la energía mecánica. Entonces, usando conservación de la energía mecánica, ustedes pueden calcular todo. Ténganlo muy presente a eso y sobre todo a esto. ¿Está bien? Profe, yo tengo una duda con respecto al trabajo de la fuerza de rozamiento. Sí. Sería la fuerza por la distancia, ¿no? Sí, eso es lo que hicimos aquí. La fuerza Pero, por la distancia con el signo correspondiente. Sí. ¿cuál sería la distancia, digamos? ¿Cómo calculamos la distancia que recorre? Y la distancia acá hemos asumido que la masa logra llegar al punto D. O sea que la distancia acá eh, es toda la hipotenusa de esta pendiente. Entonces, despejamos, digamos, a la identidad trigonométrica, digamos. Sí, exacto. Bien. Entonces, para que quede claro, esto es lo normal. Vos acá tenés un triángulo, ¿no? Tenés el triángulo que te representa la pendiente. ¿Qué datos tenés? Tenés el ángulo, que son 30 grados, y tenés esta altura h, que son 7 metros. Entonces, bueno, y sabés que esto es un triángulo rectángulo. Entonces, de ahí vos podés despejar esta distancia L. ¿Está bien? Sí, ahí ya está. Eso nomás era la duda de todo el trabajo, digamos. Ah, bien. Bueno, chicos, me parece que se extendió bastante la clase. ¿Les queda alguna duda?
¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿O ya damos por terminado?